la mayoría ya sabe, existen diferencias culturales en todos los países del mundo. Sin embargo, existe un acuerdo casi universal sobre lo que es correcto e incorrecto en la parte ética y socialmente responsable a la hora de hacer negocios internacionales. Cada cultura tiene sus propios valores y principios éticos, tanto nacionalmente como internacionalmente. En Japón o India pueden tener algunas costumbres que son normales para ellos, pero en otro país puede ser considerado malo o éticamente incorrecto. Y con respecto a Perú, es diferente la cultura que se tiene en la selva con la que se tiene en la capital. Es por ello que considero que es importante que a la hora de hacer negocios internacionales, hacer un estudio previo de su cultura, ya que esto depende de cómo se irá a realizar el negocio. Ya que sin un estudio previo de los principios básicos, en alguna reunión o conferencia podemos llegar a faltarles el respeto indirectamente. Es importante enfatizar que en la actualidad diversos individuos y empresas consideran que hay niveles de cumplimiento mínimo en una organización, muy aparte de las normas legales que se tienen en el país, es decir, una decencia común que todo trabajador debe tener, como por ejemplo la honestidad, el respeto, la imparcialidad, etc. Como es el caso de Odebrecht y el caso de explotación de mujeres en Bangladesh. Bueno, con respecto al caso de Odebrecht, es uno de los temas más controversiales en Latinoamérica desde hace muchos años. Esta es una empresa brasileña de infraestructura, construcción, ingeniería, etc., que demostró que se ha entregado más de 780 millones de dólares de coimas a funcionarios públicos de más de 10 países en el mundo, entre ellos Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, etc. Como es el ejemplo de Ecuador, que se entregó más de 33 millones de dólares de coimas por obras de Central Hidroeléctrica San Francisco, Polioducto Pascuales Cuenca, etc. Bueno, tras la noticia de esta red de corrupción que se estaba llevando entre las empresas de Brasil con los funcionarios públicos de otros países, conllevó a diversos escándalos y acusaciones por delito. Acá se puede mostrar un caso de falta de decencia común por parte de la empresa y de los funcionarios, ya que estas coimas demuestran una falta de honestidad hacia sus ciudadanos. El caso de explotación de mujeres en Bangladesh no trata de una empresa en específico, ya que son diversas empresas que la mayoría de nosotros usamos, como Zara, H&M, Shein, etc. Más de 4 millones de pobladores en Bangladesh trabajan en esta industria textil, en su mayoría son mujeres. Y bueno, se habla de explotación ya que estos trabajadores reciben $3 por turno de 12 horas. Además no cuentan con derecho de vacaciones, permisos, salud, etc. Para las personas de esta propia cultura puede ser considerado como algo normal. Sin embargo, para otros países puede ser considerado como explotación de personas e incluso de niños. Los valores son principios o normas de conducta que permiten orientar el comportamiento del individuo, una empresa, una región o un país, bajo los cuales se regirá los objetivos, procedimientos, conversaciones y acciones. De esta manera, las acciones que se tomen pueden ser estimadas negativas como positivas. Como se mencionó antes, los valores distinguen entre una sociedad o un individuo, y en este caso los países también lo hacen. Cada país, los valores son distintos. Están influidos estos mediante las circunstancias económicas, políticas o por la misma cultura. Además que la importancia va dependiendo del país donde estés. Por ejemplo, en los países árabes, la fe religiosa y el trabajo duro es de suma importancia, mientras que en Latinoamérica está en primer lugar el trabajo duro, la responsabilidad, el respeto. Y en la sociedad europea va la independencia y la tolerancia de primera mano. Los valores de la empresa se basan en la visión de la compañía respecto al papel en el que están en el mundo, sus elementos distintivos y su cultura empresarial. Estos sirven para formar su esencia, la identidad de la corporación, que influye en la toma de decisiones dentro de la organización, sirviendo como guías. Los valores de los empleados es el comportamiento profesionales dentro de la empresa. Estos están marcados bajo los principios empresariales. Estos ayudan a evitar conflictos entre los empleados y la toma de decisiones que tiene la empresa. En casos podemos ver como el de Pura Vida. En la compañía Gloria
etiquetó mal su leche pura vida, diciendo que era leche entera, pero las autoridades panameñas se dieron cuenta que había un ingrediente extra y hicieron un parálisis en la comercialización de este producto, lo que causó inquietud entre sus clientes. Acá se vulneró el valor de la transparencia y de la calidad. Ahora los clientes no tienen mucha confianza con esta leche, por lo cual no se vende mucho. También está el caso de la casa francesa Dior, el cual en las redes se viralizó mucho unos videos de influencers rusas cortando sus carteras Dior, alegando que la casa Dior tenía rusofobia. Esto se da porque Dior no quiso comerciar, o según ellas no quisieron comerciar de venderles sus productos, no querían que el producto pasara la frontera hacia Rusia. Esto se da porque Dior mostró el valor de la solidaridad ante el país que está invadiendo Rusia, que es Ucrania. Pero acá también se puede ver un desbalance o una confusión porque Dior no está mostrando su valor de igualdad ante las clientes rusas. Mi nombre es Evelyn Santiago y hablaré acerca del relativismo en las bases culturales del comportamiento ético en los negocios internacionales. Em, ¿Qué es el relativismo? Tal como menciona la lectura, ¿no? Es aceptar la idea de que existen diferencias que distinguen de un país al otro. Es decir, nosotros debemos respetar y adaptarnos a las costumbres del entorno en el cual nosotros nos estamos encontrando. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar negocios con un país distinto al nuestro, lo que vamos a hacer es adaptarnos a ellos, más no imponer nuestros propios valores. Por ejemplo, el caso de Bembos, en el cual abrió una sucursal en la India, a pesar de que en dicho país no consumen la carne de res. Sin embargo, esto no fue un impedimento para Bembos, ya que adaptaron su menú de platos de ese país, pues a la cultura de ellos, agregando hamburguesas de verduras, carne de soyas, y así adaptándose a todos los gustos y sabores que prefiere cada cliente, ¿no? Entonces, En cuanto al normativismo, en comparación al relativismo, nos da a entender que existen estándares universales de conducta que todas las culturas deberían de seguir y ser aceptadas por personas en todas partes, ya que buscan principios generales que justifiquen los sistemas normativos y argumentan por qué se deberían de adoptar determinadas normas en los diferentes países. Ahora daré dos ejemplos donde se evidencia cómo empresas internacionales aplican el normativismo tanto en los empleados como en los clientes del negocio. Primero, tenemos a 3M, Minnesota Mining and Manufacturing Company. Es una compañía multinacional y es una de las empresas más éticas del mundo. Su política plantea que si su código de conducta discrepa con alguna ley local del país anfitrión, siempre se debe de obedecer la ley. Sin embargo, recalcan que si el código establece un estándar para la ética y la integridad más alto que la ley, se debe seguir el código impuesto por la empresa. En segundo caso, tenemos a Avon. Avon es una marca de productos de belleza conocida mundialmente. Ellos aplican un código de conducta muy interesante e innovador. Es el crear, acoger y aplicar, que consiste básicamente en crear políticas y guías para los asociados basándose en sus valores según la política global anticorrupción. Aplicar políticas investigando posibles violaciones y tomar las medidas necesarias para que así puedan vivir de acuerdo a sus valores fundamentales, poniendo como prioridad el comportamiento ético, profesional y de buenas prácticas de negocio. Vamos a explicar detalladamente sobre ética intercultural y cómo nos va a servir como herramienta para formar una ciudadanía cosmopolita. Pues estudia la naturaleza y las transformaciones socioculturales, que son los cambios, las evoluciones. Por ejemplo, cada cierto tiempo están haciendo una nueva religión, que ya las personas lo hacen parte de su vida, parte de su día a día, de su rutina, de su costumbre.
Otro punto también que está ligado a las creencias básicas y generales que hacen que los individuos se unan. Como habíamos mencionado antes, las religiones, ¿no? Yo puedo invitarme a una persona y si le parece bien la religión en la que está asistiendo, bueno, pues se va a adaptar y lo va a hacer parte de su costumbre. Otro también es desarrollar una ventaja competitiva. Si una empresa no cumple los reglamentos éticos de otra empresa, entonces los clientes van a preferir irse a una empresa que sí tiene una mejor atención, un mejor respeto. También otro punto es que evita ser percibido como irresponsable. Estamos hablando de que las empresas ya son conscientes de que más ONGs se están presentando para el cumplimiento de las normativas éticas que ellos están rigiendo en sus empresas. Entonces, nadie es más que nadie. Si el gerente, por tener el puesto que tenga, tiene que tener el mismo trato, no solamente se trata de capacitar al personal de atención al cliente para que vengan más clientes, sino también se trata del área administrativa, el área de finanzas, de recursos humanos, todos tienen que tener el mismo respeto. También otro punto es sobre relativismo y normativismo. Si estoy en Roma, hago lo que se hace en Roma. Estamos hablando de adaptabilidad. Las costumbres son diferentes. Por ejemplo, en Alemania, la puntualidad ahí es número 1, más cuando se trata de hacer negocios. Por lo general vas a ver que están 10-15 minutos antes de la hora pactada. Dos casos pueden ser los del caso Bimbo y el caso Fresnillo. En el caso Bimbo, la empresa es un ente vivo, nos indica el líder de desarrollo sostenible de ética, que es Ignacio Stepanik. Él nos dice que garantiza el respeto en la empresa, la dignidad, la individualidad y facilitar el ambiente seguro. Para Fresnillo también estamos hablando de que es un productor de metales preciosos, sus valores son la piedra angular de su programa ético. Él aplica el conjunto de reglas de lo que es confianza, responsabilidad, integridad. Y eso vendría a ser la herramienta para formar una ciudadanía cosmopolita ante una ética intercultural. En síntesis, considero que el conocimiento de la cultura y los principios éticos que tiene cada país es uno de los aspectos más importantes a la hora de hacer negocios, ya que esto permite un mejor entendimiento entre ambas partes. En conclusión, se puede decir que al hacer negocios internacionales debemos respetar los valores de cada país, no imponer el de nosotros, porque sería una falta de respeto y así no se podría establecer una comunicación y no podríamos hacer una alianza fuerte. Y no nos sentiríamos tampoco nosotros satisfechos o con buen ánimo porque no estamos respetando el de otros y ellos tampoco podrían respetar el de nosotros al ser tratados mal. En conclusión, es muy importante, ¿no? Respetar las costumbres de cada país al momento de nosotros realizar negocios, ¿no? Con el exterior, ya que cada uno de ellos tienen sus propias costumbres y creencias culturales. En conclusión, podemos decir que es fundamental tener un comportamiento ético en el cual podamos estar abiertos a las diversas culturas, ya que si bien hay normas y valores generales, cada país lo adopta de una manera diferente y es indispensable que logremos adaptarnos al entorno en el que nos desarrollaremos como empresa. Para ser profesionales ejemplares debemos de tener bien claro nuestros principios al momento de hacer negocios. Es muy importante para así afrontar el futuro.